ahora sí entramos en el tema político. Esto lo medimos apenas anoche, ¿sí? Es muy cansado. Las próximas veces vamos a presentar la información de antenoche, ¿sí? Para darnos un poquito más de tiempo, porque esto lo tuvimos que hacer pues durante la madrugada. Pero bueno, las noticias que la gente tiene en mente sigue siendo el tema de la pandemia, es el que domina de hecho. Y luego hay 4 temas en un segundo nivel, que es el huracán Delta, la desaparición de los fideicomisos. Miren, es muy importante esto, porque los acontecimientos nosotros los recabamos con varios propósitos, pero fundamentalmente con 2. Uno de ellos es que a nuestros clientes les digamos en qué está pensando la gente, para que su discurso se centre en esos temas o en los temas que él considere más adecuado, pero de esa lista de los primeros temas que la gente tiene en mente, porque eso le garantiza una conexión, ¿sí? Si el político habla de otras cosas, pues que no le extrañe que a la gente no le importe lo que diga, que no vayan a las reuniones, que no le pongan atención o que no influya. Entonces aquí podemos como ejemplo ver, el presidente le interesa mucho el tema de la consulta. Entonces buscamos el tema de la consulta aquí y lo que observamos es que el tema de la consulta no aparece. O sea, el presidente está hablando de algo, de un tema pues que a la gente no le importa y entonces no hace conexión. La otra razón por la cual hacemos esto es que cuando hay algún movimiento, cuando hay alguna alerta, alguna advertencia, y nosotros tratamos de encontrar alguna explicación, pues buscamos aquí, porque lo más probable es que la explicación esté en los temas que la gente tiene en mente. Entonces, aquí, ¿cuáles son? La pandemia. Ahí está la pandemia, pues sí, es un tema claro. El huracán, pues también es un tema de la naturaleza, etcétera, sí. Pero luego sigue el de los fideicomisos. Si hubiera una afectación en los indicadores como consecuencia del tema de los fideicomisos, ¿sería para bien o para mal del presidente? Pues puede ser que la gente hubiera estado deseosa de que desaparecieran los fideicomisos y esté aplaudiendo su decisión, o puede ser que la gente vea con preocupación esto. Vamos a ver en los monitoreos la respuesta, ¿sí? Luego los demás temas, la mala inversión en Pemex también, si eso afecta, pues es claro que afectaría en sentido negativo el presidente. Entonces, si el presidente tiene algún descalabro en los monitoreos, hay 2 posibles razones de acuerdo a esta lista. Los temas de las inversiones en Pemex, sí, el tema de los fideicomisos y eventualmente, o podríamos también pensar en el tema de la política, cómo está manejando en la política, sí. Entonces vemos la siguiente. Los problemas del país ahora se diversifican, son 4 los que tiene la gente conceptualizados como el principal problema del país. La inseguridad, la economía, el coronavirus y la corrupción. Aquí uno podría preguntarse, bueno, ¿a qué corrupción se refiere la gente? Y pues hay 2 tipos de corrupción. Bueno, hay muchos tipos de corrupción, pero nosotros podríamos pensar en que hay corrupción del pasado, que es la que el presidente señala, pudiera ser esa la razón, o pudiera ser también la corrupción del presente, ¿sí? Porque se le han acreditado algunos hechos de corrupción también a esta administración. Entonces vemos la siguiente. La aprobación al presidente, ¿cómo está? Miren ustedes el monitoreo. Observen cómo tuvimos una alerta, prácticamente una alerta positiva. Esa advertencia está en verde, pero prácticamente llegó a la alerta. O sea, tuvimos una aprobación para el presidente hace 6 mediciones o 7 de 70%. Y esta última, ¿sí? Es de, ¿me ayudan? ¿Cuánto es? ¿50 y qué? ¿Cuánto es? Los que están viendo de manera más clara. 54.3. 54.3%. Entonces estamos hablando de que el presidente está enfrentando una situación complicada. Ha pasado por 2 crisis que están marcadas en estas tendencias a la baja. Pudiera estársele gestando una nueva crisis al presidente, ¿sí?
Está casi el último valor en la línea de advertencia negativa. Vamos a ver qué es lo que sigue. La encuesta nos habla de 57.2 cuando andaba en 60, 61, 62. Hay una variación un poquito a la baja, sí, no significativa, pero hay una variación. Vemos la siguiente. La calificación. Fíjense que he dicho muchas veces que la calificación es más precisa como forma de estimar algo que la aprobación, porque en la aprobación solamente tenemos una condición categórica de que estoy con él o no, lo apruebo o lo desapruebo, pero en la calificación pues damos una serie de valores, entonces tenemos grado también, o sea, no es nada más lo apruebo, sino que yo, por ejemplo, puedo decir que lo apruebo porque le doy 7, o puedo decir que lo apruebo porque le doy 6, pero no es lo mismo aprobarlo porque le doy 6, a aprobarlo porque le doy 10. Entonces, esto genera una precisión que significa que a un mismo tamaño de muestra, la capacidad que tengo para diferenciar, en estadística se conoce eso como el poder, es mayor en el caso de la calificación y entonces es más confiable. Vemos entonces qué tenemos para el presidente en la calificación. Pues una alerta negativa. Este último valor es de, si estoy leyendo bien, 6.6. ¿Sí? Y el valor que tuvimos recientemente fue de 7.9. O sea, tenemos una situación donde se ve claramente que el presidente se está deteriorando. Vemos la siguiente. Este es el porcentaje de calificaciones bajas. Aquí lo que tenemos es una alerta negativa. O sea, rebasó el límite de control superior y se ve claramente también una situación donde de estar muy abajo está subiendo. Podemos ver aquí el hipocentro para ver qué tipo de gente está deteriorando al presidente y podemos ver que son los casados, quienes tienen doctorado, quienes desaprueban la labor del presidente. Bueno, eso es normal, pero esto es interesante. Las personas que tienen ingresos de 8,500 a 20,000 pesos mensuales, ¿sí? Es ese sector de la clase media. Y en el anti-hipocentro están aquellas personas que se distinguen por no castigar al presidente, por seguir viéndolo muy bien. Y estas personas son las que no son ni solteras ni casadas, o sea, viudos, divorciados, etcétera, ¿sí? Quienes aprueban la labor del presidente, lo cual es lógico, quienes se sienten identificados con Morena, lo cual es muy lógico, y aquí esta es una pieza de información interesante. Los que tienen ingresos de 5,000 a 8,500, o sea, la polarización se da entre los que están en los niveles medio y medio bajo, ¿sí? Ahí es donde está la bronca. Vemos la siguiente. Esta es una muy interesante porque es el porcentaje de calificaciones altas. Miren, este valor último es una advertencia negativa, pero es un derrumbe. Y si leo bien, es 45%, un poquito más de 45%, pero no llega a 46%. Y también contrasta mucho con la alerta positiva que recientemente había registrado. ¿Cuál es el valor de esto? Las calificaciones altas normalmente coinciden con el porcentaje de aprobación. Cuando hay una disrupción como ahora, pues puede ser que haya discrepancia, pero a la hora de estabilizarse, llegan a la convergencia. Entonces, este es un aviso muy fuerte para el presidente. Si no se cuida, su aprobación podría en los próximos días llegar a 45%. Esto es grave. La chamba de nosotros es advertir riesgos. Cuando lo hacemos de manera pública, pues advertir riesgos es una grosería en la interpretación de muchos porque les estamos pues, levantando las enaguas. Pero los que son sensatos, pues agradecen, a pesar de que es feo que les digan en público que las cosas no les están yendo muy bien, pues terminan agradeciéndolo. Nosotros, bueno, pues lo hacemos porque tenemos algún derecho de libertad de expresión, porque nos interesa mostrar esta metodología, por supuesto. También tenemos intereses comerciales, nos interesa que la gente sepa que lo que hacemos nosotros no lo hace nadie en el mundo y que, bueno, ya es bueno que despierten y
vean hacia acá. Pero ese es otro tema, ¿sí? Para mí muy importante, pero no para ustedes, claro. Lo interesante aquí es que el presidente tiene un descenso importante en este indicador que es muy importante. ¿Y dónde lo castigan más? Pues resulta que en Nuevo León, compañeros, aquí donde estamos nosotros, y quienes se sienten más identificados con el PAN, o sea, quienes están marcándole el deterioro, o sea, los primeros que están dejando de ver bien al presidente son los que se sienten identificados con el PAN. Es importante que recordemos la elección del 2006. En el 2006, el presidente perdió porque se equivocó en su estrategia. Él tenía, antes del fenómeno Hortalis Betula, que es el nombre científico de chachalaca, él tenía un apoyo de 20% de los panistas, los que se entendía como panistas, 20% lo apoyaba. Y 22% de los priistas apoyaban a López Obrador. O sea, el apoyo que él tenía no era exclusivamente del PRD ni de las izquierdas. O sea, había gente de las derechas, ¿sí? O de gente de centro que lo apoyaba. Y es la primera gente que perdió. Entonces, aquí lo que estamos teniendo es una posibilidad de que se empiece a deteriorar como consecuencia de ya no tener la posibilidad de empatía o de digamos, de una situación, pues, de simpatía con respecto a estos grupos, ¿sí? Entonces, lo primero que está perdiendo es esto. ¿Quiénes lo apoyan de manera importante? Bueno, pues los que tienen hasta licenciatura, quienes aprueban la labor del presidente, quienes se sienten más identificados con Morena, y de nuevo, el grupo de ingresos de 5,000 a 8,500 pesos. Este grupo es el que se está viendo claramente como el apoyo fuerte del presidente. Vemos la siguiente. Entonces su calificación está en 7 de manera promediada, pues calificaciones altas, 58.8. Observen ustedes cómo se parece efectivamente el porcentaje de calificaciones altas a la aprobación, ¿sí? Pero en el monitoreo, o sea, no lo que pasó en los últimos cuatro evaluaciones, sino en la última, es en la que mostramos un porcentaje de calificaciones altas de 45%. Vemos la siguiente. Ok, de nuestro reporte de suscriptores. Adelante. La identificación partidista sigue estando fuerte en favor de Morena, sí, 22% se identifican con Morena. PRI y PAN están empatados en segundo lugar con 6.4 y 4.5. Bueno, Morena, no lo dijimos, es 22%. Luego las alternativas independientes, PRD y Movimiento Ciudadano están empatados. Fíjense cómo Movimiento Ciudadano tiene tan poquita identificación partidista, ¿sí? Yo creo que ellos piensan que están más fuertes de lo que realmente están, porque en las negociaciones como que se andan poniendo muchos mollos. Vemos la siguiente. Si hoy hubiera elecciones para diputado federal, ¿por cuál partido votaría? Morena sigue igual, 22.1. Sí, el PAN 7.2, el PRI 5.2, alternativas independientes 2.6. Entonces Morena sigue teniendo una condición importante. Vemos la siguiente. En caso de que se juntaran PRI, PAN, PRD, entonces 16.6% dicen que votarían por ellos, versus los 22 que tiene Morena, y entonces como que ya se empata, pues, o sea, si esa alianza se hace, puede ser una alianza potenciadora, o sea, una alianza que los meta en la competencia. Vemos la siguiente. La pregunta sobre el referéndum, sí, en el 22 vamos a tener eso. Ahorita 59% dice que debe de seguir, 21.8% que debe de renunciar. Este porcentaje de personas que piensan que debe renunciar es interesante porque es lo que nos permite evaluar a Frena, porque Frena tiene un propósito único, ¿sí? Muy claro, que es pedir la renuncia del presidente. Y aunque ellos piden la renuncia de inmediato, pues tiene mucho sentido la idea de preguntar sobre el referéndum como algo similar a
los propósitos de Frena. Vemos la siguiente. Bueno, no sé por qué no apareció aquí una lámina que yo pedí que me pusieran sobre el monitoreo de cómo va esa pregunta. Y lo que tenemos es que el porcentaje de personas que piensan que debe de renunciar está a la baja. O sea, no una baja muy fuerte, pero está a la baja, lo cual significa que Frena no está teniendo éxito. Si tuviera éxito, entonces estarían teniendo alertas o advertencias positivas en el monitoreo de las personas que desean que el presidente renuncie. Eso no está sucediendo. Entonces los de Frena, pues, están frenados, no están avanzando. Y aquí, bueno, pues tenemos que un 21.8% cuando llegó a estar hasta en 24, según recuerdo. Vemos la siguiente. ¿Conoce usted a alguien que no use cubrebocas? Es 58.4%, ¿sí? Eso es grande, ¿sí? Vemos la siguiente. También había pedido un monitoreo, no sé por qué no me lo dieron. Eso me pasa por andar trabajando en las madrugadas y no supervisar a la gente, sí, lo que me hace. Pero la preocupación de la gente por el coronavirus va a la baja y eso significa que nos estamos confiando. Entonces, esto con respecto a la gráfica anterior nos habla de que si no cuidamos las cosas, si no se declara una situación contundente en el asunto del cubrebocas, podríamos tener una situación de agravamiento en el tema. Y bueno, 1 de cada 5 mexicanos ha perdido a un ser querido por consecuencia del coronavirus. Vemos la siguiente. Miren, aquí está el principal problema del país, el coronavirus. Fíjense ustedes cómo este descenso nos puede llevar a una situación muy terrible, ¿sí? Si la gente ya no está pensando que es un problema, muy probablemente sean esos que andan saliendo a la calle, más del 50% sin cubrebocas, y podríamos tener una situación muy lamentable en el ámbito de salud, en el ámbito económico también, porque tendríamos que tomar medidas más restrictivas. Vemos la siguiente. Este es el monitoreo de la identificación partidista. Vean cómo se ve un deterioro de Morena, justamente en el periodo de su elección. Tenemos una advertencia negativa y podemos aquí ver cómo están las fortalezas, dónde está la fuerza de Morena. Miren, la gran debilidad en cuanto a esta advertencia es la gente que tiene internet, ¿sí? Y en el caso de la serie, o sea, los puntos estos previos que estuvo abajo del promedio, es la generación esta de los centennials, o sea, los jovencitos, los de 18 a 25 años y los que sí tienen internet. Las fuerzas de Morena, ¿dónde están? Miren, la gente que tiene más de 68 años, los que tienen de 12 a 15 años de estudios, quienes no tienen ningún grado de estudios, quienes no tienen internet, quienes aprueban la labor del presidente y quienes se sienten identificados con Morena. Esa es la fuerza de Morena, es una fuerza muy preocupante porque es la gente más complicada en lo económico, en lo educativo, y esa gente normalmente no va a votar. Por eso hemos dicho muchas veces, Morena tiene que estar al pendiente de esto porque esa gente difícilmente va a votar. Y entonces las alternativas que van a tener es o aceptar la derrota o hacer un fraude, porque ya es delito grave llevar a la gente a votar. Y por el otro lado tenemos de nuevo la gente mayor de 68 años para arriba, quienes no tienen internet, también de nuevo, quienes aprueban la labor del presidente López Obrador y los identificados con Morena. Entonces, está muy claro, pues, cómo es la composición de fuerzas de Morena. Vemos la siguiente. Y bueno, en el tema de la identificación hay una situación de alerta al alza, que significa que, una vez más, los deterioros que está teniendo Morena no los está capitalizando todavía nadie, excepto quizá un poco por el PAN. Vemos la siguiente. Otro tema interesante es que Marcelo Ebrard, en el top of mind para la presidencia, está en picada. O sea, se está deteriorando muy probablemente por los señalamientos que se han hecho
en relación a que es el que está detrás de Mario Delgado y que está ahí precisamente para quitarle el poder a López Obrador. Vemos la siguiente. El PAN, como vimos, está en esta situación de dos advertencias positivas, se está fortaleciendo. ¿Dónde están las fuerzas del PAN? En Baja California Sur, los jovencitos, los que estaban en contra de López Obrador, están con el PAN, ¿sí? Los de 18 a 25 años. Fíjense cómo los de 12 15 años de estudios también están fortaleciendo al PAN y estaban fortaleciendo a Morena o al presidente. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese grupo de educación hay una polarización, o sea, ahí entre ellos que son similares están divididos. Los que trabajan fuera de casa, quienes desaprueban al presidente, por supuesto, y los que se identifican con el PAN. Y los que están no favoreciendo al PAN, pues son los casados, las amas, los que se dedican al hogar, quienes rechazan a todas las opciones. Vemos la siguiente. El mejor político, López Obrador. Miren, aquí también tenemos otra señal de desgaste. Son los fans. Y tenemos una advertencia negativa para el presidente, ¿sí? ¿Por qué la gente está castigando al presidente? Bueno, puede ser por los fideicomisos, puede ser por lo de Pemex, ¿sí? Puede ser por lo político, puede ser que haya entendido la gente como impolítico estarse burlando de las personas que simplemente no están de acuerdo con él. Y bueno, ¿dónde está castigándose el presidente? Los que tienen de 7 a 11 años de estudios, quienes desaprueban la labor del presidente, quienes rechazan todas las opciones políticas o alternativas, quienes tienen que pedir prestado para solventar su actual situación económica, o sea, los que están sufriendo más por el tema económico. Y en el antipocentro, los de 12 a 15 años de estudios, esos grupos, ese grupo que ya comenté hace rato, quienes aprueban la labor del presidente y quienes se sienten más identificados con Morena. Vemos la siguiente. Bueno, esta es una novedad. El que está dejando de ser mal visto es el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Vemos la siguiente. Y bueno, este es el tema que les había comentado, estaba en otro orden. Miren cómo la respuesta de que el presidente debe renunciar ha bajado, o sea, esto significa, bueno, está de hecho claramente una tendencia a la baja, ¿sí? Debe de replantear sus cosas Gilberto Lozano si quiere tener éxito. Por lo pronto, lo que le podemos estar diciendo aquí es que está fracasando. Vemos la siguiente. Es todo, compañeros.